A lo largo de la clase anterior estuvimos conociendo los fundamentos de Vue. Vimos cómo trabaja por dentro, cuál es su utilidad, cómo funciona, cuál es su arquitectura y llegamos a hacer una construcción de un primer proyecto a través de VueClip y con él hicimos nuestro primer Hola Mundo. En la clase de hoy, si bien en la anterior estuvimos trabajando principalmente la arquitectura y conocer cómo se estructura un proyecto, en la clase de hoy vamos a poner el foco en los componentes. Y es que si recordamos, llegamos a trabajar con el app.vue, que era nuestro componente principal, a partir del cual creábamos la aplicación de Vue. Y ahora es momento de entrar en detalle a entender bien cómo funcionan los componentes, cómo se estructuran, cómo vamos a hacer la estructura de nuestro proyecto a través de los diferentes componentes y cómo van a estar trabajando. Además, Vue tiene una particularidad en Vue 3 sobre cómo podemos trabajar los componentes. Tenemos dos metodologías, la Option API y la Composition API. Vamos a conocer ambas y vamos a continuar avanzando en nuestro conocimiento sobre esta librería. Vamos a por ello. Estamos de vuelta en nuestro editor de código y aquí podemos ver el app.vue que estuvimos trabajando en la clase anterior. Si recordáis, estuvimos viendo que la estructura principal de un componente se divide en tres etiquetas. La etiqueta template, donde vamos a estar definiendo la vista de nuestro proyecto. La etiqueta script, donde vamos a estar definiendo el modelo de nuestro componente. Y la etiqueta style, donde vamos a estar escribiendo los estilos. Cuando nosotros estamos desarrollando un componente, lo que tenemos que pensar es que lo que estamos haciendo es crear nuestra propia etiqueta, por decirlo de alguna manera. Cuando nosotros estamos trabajando, hagamos una analogía con HTML, cuando nosotros estamos trabajando en HTML, pues vamos usando diferentes etiquetas, por ejemplo la etiqueta H1, por ejemplo una etiqueta IMG para colocar una imagen, o una etiqueta div, etc. Y cada una de ellas tiene un comportamiento diferente. La etiqueta botón, es distinta de la etiqueta imagen, IMG, ¿no? Que nos pinta la imagen. Cada una tiene su comportamiento y su forma de funcionar. Pues cuando nosotros estamos escribiendo componentes en Vue, realmente lo que estamos haciendo es eso, es crear nuestras propias etiquetas. Estamos desarrollando nuestras propias etiquetas que luego vamos a ir usando en nuestro proyecto. Esto es importante porque a la hora de pensar cómo vamos a desarrollar nuestro proyecto, cómo vamos a estructurarlo, necesitamos pensar en componentes, es decir, necesitamos pensar en cómo podemos ir atomizando, dividiendo nuestro proyecto en diferentes componentes, puesto que estos luego van a ser reutilizables, no solo dentro del propio proyecto y dentro de las diferentes partes de dicho proyecto, sino también cuando vayamos a desarrollar nuevos proyectos, podremos tomar componentes que ya hemos desarrollado para otros proyectos en los nuevos, de tal forma que si los pensamos bien, si los atomizamos bien, si los modularizamos bien, vamos a tener un índice de reusabilidad bastante alto. Y esto nos va a ayudar muchísimo como desarrolladores, puesto que al final, mientras mayor trabajo tengamos sobre esta tecnología, mayor va a ser nuestra biblioteca de componentes y de recursos desarrollados y por tanto cada vez vamos a poder estar trabajando de una forma más rápida y eficiente. Sin embargo, esto también conlleva un cierto peligro y es que sobre todo al principio, si no sabemos estructurar bien los componentes, pensar bien cómo vamos a ir atomizando todos esos pequeños trozos de código, si no lo hacemos bien, pues al final puede quedarnos un código un poquito sucio o difícil de mantener. Las buenas prácticas que vamos a ir viendo a lo largo del curso, junto con
junto con la experiencia que vayáis adquiriendo a la hora de trabajar con esta tecnología, os irán ayudando a afinar cómo vamos a poder realizar las diferentes estructuraciones, puesto que no hay, como siempre en programación, una única solución, una solución única a un mismo problema, sino que un mismo problema puede tener múltiples soluciones, todas ellas válidas. Volviendo al componente y al foco del componente, que es lo que el trabajo que nos atañe, vamos a comenzar a dar nuestros primeros pasos con ellos. Vamos a comenzar a estructurar y quiero que entendamos qué estamos haciendo cuando hacemos un componente, y para ello vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de estructuración para que así podamos entender cuál es el formato de trabajo, cómo vamos a ir usando cada una de estas piezas de código que vamos a ir desarrollando. Muy bien, pues vamos a crear un primer ejemplo para que podamos entenderlo. Vamos a desarrollar lo siguiente. Vamos a crear un componente que va a ser un bloque. Este componente va a ser un bloque que lo que va a tener es un listado de post. Y luego, para ello, vamos a hacer otro componente que va a ser el componente de cada uno de los posts. Y en última instancia, vamos a hacer un tercer componente que va a ser un botón que se va a encontrar dentro de cada uno de los posts y que se encargaría, pues, por ejemplo, de acceder al contenido de los mismos. Muy bien, pues vamos a proceder. Estamos en el proyecto, el que ya hemos estado utilizando, y hemos dicho que los componentes los íbamos a trabajar dentro de la carpeta de componentes. Vamos a crear nuevos componentes. En primer lugar vamos a hacer este post container. Como los nombrábamos, siempre en Screaming Camel Case, es decir, la primera en mayúscula y dos palabras, post container. Esto es por convención de nombres. Y vamos a hacerlo .view. Después vamos a necesitar también, hemos dicho que vamos a crear nuestro postcard o la tarjeta del post. También .view. Y en tercer y último lugar, pues vamos a hacer nuestro post btn o button, creo que se va a entender mejor, .view. Son los tres componentes que vamos a necesitar. Voy a eliminar el Hello World que nos crea por defecto, puesto que no lo vamos a estar utilizando. Muy bien, tenemos los tres componentes, pues vamos a definirlos. Vamos a comenzar desde el más pequeño hacia el más grande y así vamos viendo todo el proceso. Vamos a empezar por el botón. Pues este botón hemos dicho que al ser un componente va a tener una etiqueta template donde vamos a definir cómo se ve. Que va a tener una etiqueta script. En mi caso, además, le añado que el lenguaje es TypeScript. Si estáis en JavaScript no es necesario. Y vamos a añadirle setup. Esta parte, este setup, os voy a explicar ahora más adelante el por qué lo creamos. Vamos a verlo ahora cuando entremos en Composition API y Option API. De momento, indicar que tenemos que colocarlo para que luego la exportación de nuestro módulo componente, funcione correctamente. Pero ahora vamos a entrar muy en detalle en este punto, no os preocupéis. Y en último lugar tenemos el estilo, y habíamos dicho que los estilos dentro de los componentes les aplicamos el scope para que afecten solo a dicho componente. Muy bien, pues ya lo tenemos todo, así que simplemente vamos a aplicarlo. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. En el caso del botón vamos a hacer simplemente un aspecto de un botón que diga acceder, por ejemplo, y vamos a darle una clase. Voy a dar la clase postBTN y vamos a darle algo de aspecto para utilizar los estilos, ¿no? Pues vamos simplemente, pues padding 15, por ejemplo, y
Background color, pues vamos a colocarle este blue violet, no importa, un color blanco. De texto, border 0, outline 0 también, y ya está, poco más. Podemos hacer también un over. Como veis, la forma de trabajar aquí simplemente CSS normal para darle el estilo a nuestro componente. Por ejemplo, en el over lo que voy a hacer es cambiar los colores. Pues el background color va a ser white y el color va a ser blue violet. Muy bien. Y ya está. Ya tenemos nuestro primer componente, que es el botón. Vamos ahora al segundo componente que vamos a tener, que es el componente del post. Una vez más, template, luego veremos los snippets, pero de momento voy a escribir todo manualmente para que vayamos entendiendo qué estamos haciendo. El script con el lenguaje en TypeScript en mi caso, y el estilo que vamos a estar con el scope aplicado. Muy bien, ¿y cómo podemos hacer este componente? ¿Cuál va a ser su aspecto? Pues bueno, semánticamente podemos definir que puede ser un div, por ejemplo, y este div pues le vamos a aplicar un h3 que diga de momento. Luego ya entraremos a hacer, por supuesto, a dinamizar toda la parte del contenido. De momento, pues por ejemplo, título y un párrafo, un texto random. Muy bien, y ahora vamos a utilizar el componente que ya hemos creado. Vamos a utilizar el componente del botón, puesto que cada una de las tarjetas de los posts va a tener su botón. ¿Cómo utilizamos un componente? Es muy fácil, lo único que tenemos que hacer es importarlo. De momento, recordad que vamos a colocar este setup aquí y ahora luego explicaremos el porqué. Y lo único que vamos a hacer es, en primer lugar, importar el contenido. Es decir, voy a importar el componente para poder utilizarlo. Se llama postButton. Pues venga, en mi script, en la sección donde estoy escribiendo la lógica y los datos, voy a importar el postButton para poder usarlo. Importo postButton from en este mismo lugar postButton view. Muy bien, ya lo hemos importado. Como ya lo hemos importado, pues ya podemos utilizarlo. ¿Y cómo lo utilizamos? Muy sencillo, como hemos dicho antes, es como si hubiésemos construido nuestra propia etiqueta. Así que si yo aquí quiero colocarlo, pues lo coloco. La etiqueta postButton. Y como no necesita nada, puedo auto cerrarla. Ya está, ya estoy pintando, ya estoy utilizando ese componente dentro de este. Vamos ahora a darle estilo. Simplemente vamos a este div de aquí, voy a darle un nombre de clase, voy a llamarlo postcard y la clase postcard, pues simplemente vamos a darle un borde redondeado, por ejemplo. Vamos a darle un padding de 10 px, por ejemplo. Vamos a darle un margen de 5 px también, por ejemplo. Y un border de un px sólido, el color, pues este de aquí. Ya está, simplemente para que tenga algo de estilo. Ya hemos entonces creado otro componente y además este componente está usando otro componente. Ahora vamos al container. Una vez más, creamos nuestro template, nuestro script, lang ts setup y nuestro estilo.
Y el container pues va a ser un bloque que lo que va a hacer es listar los diferentes posts que tenemos. Pues vamos a hacerlo. Vamos a crear un div que va a ser de la clase, vamos a llamarlo postContainer. Y en este div pues vamos a ir colocando los diferentes posts. Vamos a darle estilo primero. PostContainer pues va a tener un estilo, pues vamos a darle una anchura del 100%. Vamos a aplicarle un display flex, por ejemplo, para que así funcione de una forma flexible. Si no conocéis Flex y os interesa, os dejo por aquí la tarjeta para también en la descripción por si queréis verlo. Es un vídeo de 20 minutitos donde explicamos cómo funciona. Y vamos a aplicarle un Flex Wrap para hacer la envoltura. Y de momento poquito más, vamos a dejarlo así tal cual. Y ahora que tenemos nuestro post container, lo que vamos a hacer es pues listar cada uno de los posts. Y para poder utilizarlos, pues hemos dicho que tenemos que importarlos. Así que en nuestra lógica, en nuestro script, vamos a importar el postcard view, ya la tenemos por aquí. Muy bien. Y ahora pues ya podemos usarla. Entonces ahora ya podemos acudir a nuestro template y utilizar la postcard. Y yo vamos a colocar por ejemplo 4 posts. De momento todo lo escribimos manualmente, luego ya iremos viendo estructuras de recorrido, etcétera, por supuesto. Muy bien, tenemos entonces ya toda la estructura. Tenemos el componente postContainer, que lo que hace es tener un contenedor, un div, donde está pintando 4 componentes postcard. Luego tenemos el postcard, que lo que tiene es un div con su estilo y demás, que tiene un título, un párrafo y utiliza también un postButton. Y el postButton es simplemente un botón que haría el acceso o lo que correspondiese. El objetivo de este ejemplo es que veamos cómo podemos usar los componentes, que entendamos que cada vez que hacemos un componente, pues lo que estamos haciendo es eso, crear nuestra etiqueta que luego vamos usando y podemos utilizarla. Y para poder utilizarla simplemente tenemos que recordar que previamente tenemos que importarla. Luego veremos el porqué de este setup que hemos estado necesitando. Muy bien, pues ya tenemos toda la estructura y ahora yo lo que quiero hacer es que voy a pintar este post container en mi aplicación. Ahora en lugar de decir hola mundo, pues ahora ya lo que voy a hacer es importar mi post container, que lo tengo por aquí, y voy a usarlo. Voy a colocar por ejemplo aquí en mi H1, voy a dejarlo y voy a decir pues listado de post. Y voy a colocar mi post container. Perfecto, si lo hemos hecho bien debería estar funcionando. Vamos a comprobarlo y voy a levantar el servidor para que podamos verlo. Estamos en la carpeta Hello World y aquí npm run serve para levantar nuestro servidor de pruebas. Aguardamos a que se genere, va a hacer la construcción y una vez la tengamos debería estar todo correctamente funcionando. Ya lo tenemos por aquí y vamos a levantar el servidor. Perfecto, nos ha funcionado correctamente. Tenemos un componente y este componente está pintando 4 componentes de los otros, que a su vez también cada uno de ellos está utilizando su botón. Fantástico, nos está funcionando todo de forma correcta. Ahora quiero que abramos las DevTools y veamos cómo nos van también ayudando a hacer la depuración de nuestro proyecto.
Voy a abrirlas con... podemos hacer clic derecho e inspeccionar, podemos hacer F12 como prefiráis. Y una vez abrimos las DevTools, vamos a ver que como hemos instalado previamente en nuestro navegador las View DevTools, tenemos que tener aquí la opción de View. Si no hemos instalado este componente para el navegador, como vimos en la clase anterior, no nos aparecerá esta opción. Si pulsamos sobre ella, vamos a ver que las DevTools nos van a hacer todo el seguimiento del proyecto y nos van a mostrar de una forma muy limpia cómo está funcionando nuestro proyecto. Para ello, fijaos, podéis seleccionar la opción de inspector de momento y aseguraos que tenéis los componentes marcados aquí para que podamos ver cómo está funcionando. Y fijaos, aquí en la estructura de componentes podemos ver que tenemos una etiqueta app, que es la etiqueta general. Y esta etiqueta general lo que tiene en su setup, que ahora luego lo veremos, tiene un post container. Muy bien, y fijaos cómo aquí tiene el post container, y el post container lo que contiene en su setup es el postcard, que es el que está utilizando, y está pintando 4. Y cada uno de estos postcard tiene su post button, que si desplegamos, pues cada uno de ellos tiene su post button, y podemos ir viendo la estructura de nuestro proyecto de una forma muy interesante. Nos adentraremos, por supuesto, en el uso de las DevTools conforme vayamos avanzando en la formación. Vamos a continuar y es hora de enfrentar los dos formatos que tenemos para trabajar en Vue nuestros componentes. Estos son el Option API y el Composition API. Desde en las versiones 1 y 2 de Vue, la forma de trabajar era el Option API. Teníamos una forma de escribir nuestra etiqueta script, nuestro modelo en Vue. Sin embargo, desde la versión 3 se ha añadido el Composition API y además se ha hecho de forma aditiva. ¿Qué significa esto? Pues significa que no se ha eliminado el Option API, sino que se ha añadido el Composition API, de tal forma que ahora coexisten, conviven dos formas de trabajar nuestros componentes, a través del Option API y a través del Composition API. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, si bien es importante saber que la tendencia es usar el Composition API. No obstante, nosotros vamos a conocer ambas, puesto que ambas están coexistiendo. Si bien siempre intentaremos darle algo más de prioridad al Composition API a la hora de hacer los ejercicios, puesto que, como decía, la tendencia es usar el Composition más que el Option API. Y es que cada uno de ellos tiene una filosofía de trabajo diferente. Mientras que el Option API va a constituir un objeto que describe el contenido de una forma muy sencilla de entender, puesto que es muy sencillo de entender, sin embargo, el Composition API pues, nos va a funcionar de una forma más enfocada a hooks, como trabaja ahora mismo, por ejemplo, React y otras librerías similares, y nos va a dar un mayor control. Entonces vamos a tener ambas soluciones. Lo ideal para entender cómo funcionan y en qué se diferencian y cómo construimos con ambas es que realicemos un ejercicio. Entonces vamos a hacer un ejercicio de un contador, que es el ejemplo que se suele usar para mostrar la diferencia entre el Option API y el Composition API, y vamos a crearlo en los dos estilos y los vamos a comparar, y de esta forma vamos a entender mucho mejor de qué estoy hablando en lugar de teorizarlo primero y practicarlo después. Así que vamos a ejecutar ese contenido y vamos a entender cómo funciona. Para ello, lo que decía, el ejercicio va a ser un contador. Vamos a hacer un contador que va a estar mostrando un dato. Y ese dato, ese número, vamos a tener un botón que vamos a poder pulsar para ir incrementando su valor. Y de esta forma
pues bueno, ir sumando, ¿no? Y hacer el formato de este contador. Entonces vamos a hacerlo en ambas soluciones, como decía. Vamos a por ello directamente. Acudimos a nuestra carpeta de componentes y vamos a hacer un nuevo archivo. Yo en mi caso pues lo voy a llamar, voy a llamarlo counter option, puesto que vamos a empezar con el de option API y vamos a ver cómo funcionaría. Vamos a comenzar escribiendo nuestra etiqueta de template y vamos a escribir también nuestra etiqueta de script con el lenguaje en TypeScript en mi caso, si bien hasta ahora no ha habido ninguna diferencia entre el uso de TypeScript y JavaScript, iremos informando de eso cada vez que ocurra. Y ahora ya sí que no vamos a utilizar el atajo del setup, puesto que ahora ya sí que vamos a hacer la construcción completa y me interesa especificar los por qué. En último lugar, podríamos tener una etiqueta de estilos donde podríamos darle pues, bueno, el formato, como siempre. Hasta aquí nada nuevo. Vamos a hacer nuestro counter. Entonces, ¿qué vamos a necesitar en nuestra vista? Pues en nuestra vista vamos a necesitar una etiqueta, por ejemplo un h3, donde vamos a estar mostrando el valor del contador. Todavía no hemos visto cómo incluimos el valor del contador en el template. Lo veremos ahora mismo. De momento lo dejamos vacío. Y después vamos a tener un botón que puede decir incrementar y que cada vez que lo pulsemos vamos a estar ejecutando una función que va a sumarle 1 al contador. Muy bien. Pues vamos entonces ahora a crear nuestro script para definir la lógica y el modelo de este componente. Y para ello no vamos a tomar el atajo del setup, sino que vamos ya directamente a escribirlo todo. Entonces, y luego veremos por qué el atajo del setup y cómo funciona. Entonces, si queremos definir nuestro componente, el script que va a definir el modelo de nuestro componente, para eso tenemos que hacer uso del define component de Vue. El define component de Vue nos va a permitir definir nuestros componentes. Entonces, lo primero que voy a hacer es importarlo para poder usarlo. Import, desestructuramos para traernos tan solo el define component de Vue. Muy bien, ya lo tenemos. Y ahora que lo tenemos, podemos usarlo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues hacer un export default de el define component. Es decir, vamos a exportar la definición de nuestro componente para que pueda ser usada. ¿Y qué necesita, qué recibe el define component para funcionar? Simplemente un objeto en el cual vamos a estar definiéndolo, vamos a estar definiendo nuestro componente. Y es aquí donde vamos a comenzar con las diferencias entre el Option API y el Composition API. Lo primero que vamos a hacer en el objeto que define al componente es darle un nombre a dicho componente. Al ser un objeto, todo lo que vamos a ir escribiendo son pares de clave-valor. El nombre de este componente va a ser, hemos dicho, counter option. A continuación, si estamos utilizando componentes dentro de nuestro componente, pues imaginad que estamos en el ejemplo anterior, pues el post container, por ejemplo, tenía el post card. Pues en el caso de que vayamos a usarlos, tendríamos que a continuación definirlos. Components, y definimos un objeto con cada uno de ellos. Mi componente 1, mi componente 2, mi componente n. Todos ellos. Por supuesto, para poder incluirlos en esta sección tendríamos que estar previamente importando cada uno de ellos. Importando mi componente 1, mi componente 2 y mi componente 3. Y listaríamos cada uno de ellos. En este caso,
pues no tenemos que hacerlo, puesto que no vamos a estar utilizando ninguno en el contador. Después podemos definir cuáles van a ser los datos que vamos a estar utilizando. Es decir, qué variables, qué elementos vamos a tener en nuestro componente. Y eso lo hacemos con data. Data es una función y va a retornar los datos. Por ejemplo, en el contador, pues vamos a estar utilizando vamos a necesitar una variable counter para ir contando. Por defecto es 0. Vamos a empezar en 0. Y esta función retorna un objeto con todas las variables. En este caso, pues counter. Muy bien. Lo siguiente sería utilizar los métodos. Es decir, qué métodos va a tener mi componente. Y en este ejemplo, pues vamos a necesitar un método que lo que haga sea incrementar, que va a ser el método que vamos a estar llamando cuando pulsemos en el botón. Es decir, va a ser la función que vamos a necesitar. Podríamos llamarlo, por ejemplo, pues addCounter, por ejemplo. Y este addCounter, pues lo que va a estar haciendo es a nuestro contador, este contador, thisCounter, pues le vamos a sumar 1. Si tuviésemos más métodos, pues los añadimos, coma y siguiente método. Y así vamos añadiendo los diferentes métodos. Además de los métodos, los componentes que vamos a estar usando, en este caso lo voy a quitar porque no estamos usando ninguno, está vacío, y los datos, también podemos ir incluyendo más elementos, como por ejemplo pueden ser las props, que ya veremos qué son, como por ejemplo podría ser cuando queremos hacer una ejecución en un momento concreto del ciclo de vida del componente, en lo cual también entraremos en ello más adelante, o cuando vamos a usar elementos computados, que también veremos que son más adelante, pues iríamos añadiéndolos a esta lista. Pero como podéis observar, la forma de trabajarlo es muy sencilla. Simplemente clave, valor. El nombre, este. Los datos, mi función con los datos. Los métodos, los métodos que voy a estar utilizando. De esta forma voy trabajando en el Option API. Vamos entonces a ejecutar nuestro ejemplo. Hemos dicho que necesitamos unos datos, en este caso el counter que estamos retornando, y hemos dicho que necesitamos unos métodos, en este caso el addCounter, que lo que va a hacer es a este contador sumarle 1. Cuando estamos trabajando en el Option API, debemos usar el this para referirnos a los datos. Muy bien. Pues cuando trabajamos con Option API, los elementos que tenemos, es decir, las funciones que estamos definiendo en nuestro apartado de métodos y los datos, son accesibles y utilizables por el template de mi componente. ¿Y cómo puedo utilizarlos? Muy sencillo. Por eso decía también anteriormente que el template, lo decía en la primera clase, era un HTML entre comillas, puesto que vamos a poder añadirle a este contenido más funciones extra. Muy bien. En el H3 yo puedo introducir, por ejemplo, el valor del contador, que es lo que me interesa realizar en este ejemplo. Para pintar los datos de mi componente en la vista, en el template, utilizamos el mustache, es decir, llave. Y dentro del llave, pues vamos a colocar el valor que quiero colocar, en este caso el counter. Después tenemos en el botón, queremos hacer una acción en el onClick. Nos adentraremos más adelante en las diferentes directivas y su funcionamiento. De momento, indicar que el formato más sencillo para realizar una acción en Vue es con
arroba y el evento, en este caso click. Nos detendremos en esto también, como digo, más adelante cuando veamos las directivas. Y al hacer clic vamos a estar utilizando el counter, vamos a estar utilizando el add counter, que es el método que hemos creado para sumar 1. Vamos a repasarlo. Tenemos nuestro script. Y ahora en nuestro script lo que hacemos es que vamos a definir nuestro componente. Y en el Option API lo que hacemos es en el objeto ir definiendo pues pares de clave de valor. Su nombre, sus datos, sus métodos, estos. Muy bien. ¿Qué datos necesitamos para funcionar? Pues para hacer un contador necesitamos el contador que vamos a ir incrementando. Así que los datos lo colocamos, lo inicializamos y lo devolvemos. También podríamos hacerlo también con este formato, en el caso de que quisiésemos devolverlo también sin necesidad de definirlo aquí arriba. Yo estoy haciendo el camino largo para que veamos todo el proceso y entendamos bien lo que estamos haciendo. Después vamos a necesitar un método para incrementar. Y eso en los métodos lo definimos. Add counter y definimos nuestro método, que lo que está haciendo es pues a este contador sumarle 1. Luego en el template vamos a usar los datos y todo lo que hemos definido en nuestro componente lo tenemos accesible en nuestro template. Entonces para acceder al contenido de mi contador pues puedo usar el mustache y pinto el contador y ya está. Para incrementar pues cuando haga clic voy a llamar a este método y también lo tengo accesible. Y nada más, vamos a usarlo, vamos a comprobarlo. Y para ello acudo a mi app y en lugar de usar el post container voy a pintar nuestro counter option. Elimino esto de aquí, voy a importar mi counter option y lo voy a utilizar. Una vez importado, lo utilizo aquí. Muy bien. Pues vamos a levantar el servidor. Y vamos a ver qué está ocurriendo. Refrescamos por aquí. Muy bien. Tenemos nuestro contador. Lo tenemos por aquí, lo tenemos a 0. Y si pulsamos en incrementar, pues podemos observar que efectivamente incrementa. El circuito está funcionando correctamente y la reactividad está siendo aplicada. La reactividad en la interfaz está siendo aplicada. De tal forma que se están refrescando los datos. Muy bien, hemos dado nuestros primeros pasos con el Option API. Como digo, todavía falta muchísimo por ver, evidentemente, pero lo importante, lo interesante es que nos quedemos con la estructura, con cómo se organiza la estructura. Luego iremos detallando cada uno de los puntitos que hemos ido viendo, cada uno de los el counter, el click, todo. Muy bien, seguimos ahora. Y ahora que hemos realizado el counter en el Option API, vamos a hacerlo en el Composition API. Vamos a ver cómo se trabaja con Composition API. Nuevo componente y vamos a llamarlo Counter Composition. Una vez más, nuestro template y nuestro script. No voy a hacer la de estilo porque no la vamos a usar. Muy bien. Y ahora en nuestro script vamos a comenzar exactamente igual que con el Option API. Pues vamos a definir nuestro componente. Importamos define component de view y lo exportamos por defecto
y vamos a configurarlo. Y ahora el formato de trabajo dentro del Composition va a ser distinto. ¿Cómo funciona Composition? Pues en lugar de estar aplicando opciones, como es el Option API, lo que vamos a hacer es tener una función de setup que se va a encargar de realizar las acciones de datos necesarios, de definir los métodos que vamos a tener, todas las funciones de los métodos que vamos a tener, y el formato de trabajo va a estar más orientado al uso de hooks para engancharnos a los diferentes momentos del ciclo de vida del componente y en definitiva para ir actuando sobre nuestro componente. De cara a que podamos entenderlo bien, creo que lo mejor es escribirlo. Vamos a escribirlo y así lo vamos comprendiendo. Muy bien, tenemos nuestro template y vamos a colocar también un H3 y dentro vamos a pintar también el counter. Todavía no existe, pero lo vamos a hacer ahora. Y luego vamos a tener un botón que on click vamos a estar llamando a add counter, exactamente igual que el anterior. Incrementar. Ahora mismo nos está marcando error porque todavía no existen. Muy bien, pues vamos a definirlo. Comenzamos igual que en el Option API, vamos a nombrar a nuestro componente y este se llama Counter Composition. Definiríamos también los componentes que vamos a usar, de igual forma, es decir, si fuésemos a usar los componentes los definimos también. Pero una vez hecho todo esto, ahora ya sí cambia la metodología y en el Composition lo que hacemos es un setup. Hacemos una función de setup y lo que vamos a hacer aquí es trabajar. Vamos a crear todos los elementos que necesitamos, usar los hooks que hayamos importado, etc. ¿Qué vamos a estar haciendo? Pues bueno, vamos a hacer en primer lugar un counter que va a tener por defecto el valor de 0. Y vamos a hacer también una función addCounter, podemos hacerlo como una función flecha, por ejemplo. Y esta función lo que va a hacer es al counter sumarle 1. Fijaos que ahora ya no tenemos que aplicar el this. No tenemos que aplicar el this, el objeto this, puesto que todo está ocurriendo dentro del setup. Todo lo estamos definiendo dentro de la misma función. Y una vez hemos terminado de hacer y de definir todos los elementos, pues ahora simplemente vamos a indicar qué queremos retornar. ¿Y qué vamos a querer retornar? Pues voy a querer retornar el counter y el addCounter. Fijaos cómo el asistente de Vue me coloca las propiedades y los métodos en colores distintos. Muy bien, y este es el formato de trabajo con Composition API. De esta forma vamos trabajando. Si os fijáis es similar, pero el formato está, para aquellos que conozcáis sobre todo React, veréis que es un formato más similar, puesto que al final lo que estamos haciendo es un setup, hacemos todas las propiedades, los métodos, etcétera, y luego los exportamos. Mientras que en el Option API vamos haciendo pares de clave valor todo el rato. Métodos, el objeto con los métodos, data, los datos, etcétera. Si bien vamos a ver ahora que no va a funcionar lo que acabo de hacer. Y vamos a hacer ahora una reflexión sobre esto. Vamos a acudir a nuestro app.vue y en lugar vamos a importar el componente. Estamos usando el counter composition y voy a utilizarlo por aquí. En lugar de usar el counter option, voy a usar el counter composition. Muy bien. Pues vamos a acudir y fijaos que ahora pulso y no incrementa. Vamos a ver qué está ocurriendo por debajo para poder ayudarme a introducir el concepto que vamos a ver de composition. Para ello acudo a nuestro Vue DevTools y vamos a ver qué está ocurriendo. Acudimos a nuestro setup, aquí lo tenemos.
Por aquí lo tenemos. Desplegamos. Aquí tenemos nuestro counter composition y podemos observar que no estamos incrementando el valor de nuestro setup. Sin embargo, si yo, por ejemplo, en el counter composition, cuando incremento el valor del contador, hago un console log, vamos a colocarlo por aquí. Fijaos como el console log sí que nos está marcando que el valor está siendo incrementado. Entonces, ¿por qué en Vue no está siendo detectado? ¿Por qué Vue no está marcándome este cambio como sí lo ha hecho con el Option API? Muy bien. Esto es debido a que cuando trabajamos con Composition vamos a tener un mayor control sobre la reactividad de los elementos. Cuando trabajamos con el Counter Option, todos los elementos que incluimos en el data son reactivos y van a ser tenidos en cuenta para generar esos getters y esos setters que estábamos comentando en la primera clase y que se van a encargar de reaccionar y de escuchar cada uno de los cambios para actualizar el Virtual DOM y modificar los valores aquí. Sin embargo, con el Composition, lo que nosotros incluimos en el setup no nos lo va a generar como reactivo por defecto, sino que nosotros vamos a tener el control para poder indicar qué elementos queremos que sean reactivos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues para ello tenemos el ref. Tenemos ref, tenemos reactive, tenemos más. Vamos a comenzar por el primero de ellos, el más básico. Y es que cuando nosotros queremos que un elemento, estamos usando un elemento que va a ser pintado en el template y queremos que sea reactivo, es decir, queremos que Vue esté refrescando esos cambios en ese contenido, tenemos que indicárselo. Y para ello tenemos ref. Tenemos que indicar que este elemento es una referencia para que así nuestro Vue nos lo modifique, nos lo actualice. Así pues, este counter, en lugar de ser un counter igual a 0, este counter va a ser una referencia y el valor que va a tener es 0. Y cuando tenemos una referencia, cuando tenemos counter ahora ya es un objeto de referencia, para acceder a su valor, en lugar de utilizarlo tal cual, tenemos que hacer value. De esta forma es como se haría en JavaScript, también en TypeScript. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más también en cómo tratamos esto, el tipado en TypeScript para este ejemplo. De momento, poner el foco sobre la modificación que hemos realizado, sobre el cambio que hemos ejecutado. Y es que el cambio es que en el caso del composition, cuando queremos que un valor reaccione a los cambios y se actualice en el template, tenemos que marcarlo de momento como referencia. Luego veremos que tenemos también más opciones. Ahora sí debería funcionarnos. Voy a eliminar el console log, esto que no lo vamos a utilizar, y ahora sí que debería ya realizar estas acciones. Y fijaos cómo ahora sí, al ser una referencia, cuando pulsamos el valor cambia. Muy bien. Consideraciones con respecto al tipado de datos. Ahora mismo no hay ningún problema, puesto que se pueden inferir los tipos, inclusive en TypeScript. Sin embargo, también se pueden inferir en TypeScript. Sin embargo, si queremos ser correctos a la hora de trabajar con TypeScript, estamos usando TypeScript para tipar los datos, deberíamos realizar las especificaciones de qué tipo de dato es un counter.
Y para ello vamos a utilizar ref con mayúscula, que es el tipo de dato que vamos a estar utilizando. De tal forma que esto solo en TypeScript, si estáis usando JavaScript, esto no hay que incluirlo, pues vamos a estar definiendo, cuando definamos este counter, podemos indicar que este counter es un ref, es un dato de tipo ref. Y también podríamos indicar, bueno, ya también podríamos indicar que el add de counter pues también nos está devolviendo un void, ¿no? Un vacío. De cara a que podamos hacer los tipados de los elementos que hemos estado aplicando. Por eso quería escribir en TypeScript, porque así hacemos la construcción en JavaScript y posteriormente, una vez creamos la construcción en JavaScript, pues ampliamos con los tipos de datos necesarios para trabajar en TypeScript. Muy bien, pues ya hemos visto también cómo realizar el contador con Composition API. Ahora vamos a dar un pasito más y vamos a unir con lo que hablábamos al principio de la clase. Y es que al principio de la clase, lo tenemos aquí en el app.view, hemos visto que al script le hemos marcado aquí el setup y hemos podido comenzar a trabajar sin necesidad de usar el define component. Y es que este es un formato que tenemos para hacer nuestra abreviación, para trabajar de una forma abreviada, de tal forma que no sea necesario tener que estar definiendo el componente y exportándolo. Al ejecutar setup en nuestro script, al incluir este setup en el script, no es necesario utilizar el define component, lo eliminamos. Tampoco es necesario incluir el nombre, puesto que ya estamos usando el nombre del propio componente. Y tampoco es necesario especificar que estamos escribiendo el setup. Por tanto, tampoco tenemos que retornar los valores. Por decirlo de alguna forma, es como si lo que estamos escribiendo ya está siendo tenido en cuenta para la ejecución de este setup y nos está automáticamente exportando los elementos, retornando los elementos para que el template los tenga accesibles. Nosotros iremos también trabajando en ambas líneas. Aquí podéis estar viendo que me da un warning, por eso no os preocupéis, es simplemente que tenemos aquí el counter option, que lo tenemos colocado, pero no lo estamos utilizando. Voy a eliminarlo y ya está. Muy bien, fijaos cómo todo sigue funcionando igualmente. Iremos trabajando con todos los formatos para que nos vayamos familiarizando con ellos. Quizás al inicio es interesante hacerlo en su versión más extensa, explicando el setup para que entendamos todo cómo funciona y luego posteriormente ir modificando la forma de trabajo para usar este setup en el script que nos va a ayudar a escribir nuestro código pues bueno, de una forma más rápida, más limpia, ¿no? Tenemos entonces este desarrollo, este counter composition, y me gustaría también detenerme a explicar que cada vez que utilizamos un componente y instanciamos un componente, montamos un componente en nuestro sistema, cada uno de estos va a contener su propio estado de forma independiente al resto. Es decir, si yo incremento el primer contador que he colocado, no se está incrementando ni el segundo ni el tercero. Cada uno es un elemento con su propio estado independiente. Si acudimos a las View DevTools, podemos observar este aspecto. Vamos pues, a esperar a que detecte aquí el componente. Ahora.
Cada uno de estos tiene un valor distinto. Fijaos que aquí en el primero el counter está a 7, en el segundo a 0, en el tercero a 4. Cada uno es un estado, tiene su propio estado independiente, puesto que cada uno es montado de forma totalmente independiente. Muy bien, por último vamos a realizar una comparación entre la forma general de trabajar con el Option API y la fórmula general de trabajar con el Composition API. Tengo por aquí unas imágenes que podemos usar como referencia. Si os fijáis, en el Option API la forma de trabajar es, pues como estábamos diciendo, ¿no? Es decir, clave valor y vamos especificando cada uno de los elementos. El nombre, el listado de propiedades, los datos, los elementos computados, que los veremos, las props, los métodos, los hooks a los ciclos de vida del componente. Digamos que es un orden, es un objeto y por tanto quizás al principio es más sencillo de entender la estructura. La nueva fórmula, la fórmula del Composition, se acerca muchísimo más a la tendencia natural de escribir este tipo de formatos, este tipo de interfaces reactivas. Y lo que hacemos es que dentro de la función de setup, pues trabajamos todos los elementos que vamos necesitando, nuestros hooks al ciclo de vida, nuestra lógica, todos los init, todo lo que vamos necesitando, y después retornamos cada uno de los elementos que debemos retornar. Además, si hacemos el setup dentro del script, pues nos evitamos hacer ese retorno y de hacer esa definición del setup y del nombre. Muy bien, pues hemos dado nuestros primeros pasos con el Option API y con el Composition API. Con esto finalizamos la clase de hoy. En el siguiente bloque vamos a entrar a trabajar ya las directivas de renderizado condicional y de mapeado de elementos, de recorrido de elementos, para seguir dotando de un poquito más de profundidad a nuestros componentes. Haremos alguna reflexión sobre directivas y continuaremos avanzando. A programar.